Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, tu canal de YouTube. Bien, como saben, en este canal lo que hacemos son biografías ficticias, elegimos personajes ficticios y desarrollamos una cronología, una historia de ese personaje. Pero desde hace un par de semanas también hacemos biografías reales porque nos las habéis pedido. Entonces hoy vamos a hacer la biografía real de Agatha Christie. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, los primeros años. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en Turkey, Devon. Esto está en el suroeste de Inglaterra, en una familia cómodamente instaurada en una media o podríamos decir casi alta sociedad, lo que hizo que su educación fuera inusual, incluso para la época, ya que fue escolarizada en gran parte por su padre, o sea que su padre fuera quien le instruía en casa. Su madre, Clara, era una excelente narradora que no quería que aprendiera a leer hasta los 8 años. Pero Agatha, aburrida y como era la única niña en casa, aunque era muy querida por sus dos hermanos mayores, aprendió ella misma a leer a la edad de 5 años. ¿De dónde salió su creatividad? Ella absorbió las historias infantiles de la época. Le gustaba Edith Nesbit y Luisa María Alcott, sobre todo por la novela de Mujercitas. Pero también poesía y thrillers sorprendentes de América. Agatha inventaba amigos imaginarios y jugaba con sus animales. Asistía a clases de baile y comenzó a escribir poemas cuando todavía era una niña. Cuando tenía 5 años, la familia pasó algún tiempo en Francia después de haber alquilado la casa familiar de Ashfield para economizar. Y fue aquí que con su institutriz, llamada Marie, Agatha aprendió un francés pero bastante errático. A la edad de 11 años hubo un shock porque su padre, que no llevaba muy bien las dificultades financieras, murió después de una serie de ataques cardíacos. Clara estaba angustiada y Agatha se convirtió en la compañera más cercana de su madre. Había más preocupaciones de dinero y se hablaba de vender la casa de Ashfield. Pero Clara y Agatha encontraron un camino hacia adelante y desde los 15 años Agatha tomaba clases de piano y canto y así después actuaba en diferentes sitios donde donde sacaban dinero. Podía haber sido una pianista profesional, pero tenía una timidez brutal y nunca se atrevió a solo lo poco de actuar en frente de pocas personas. Bien, a la edad de 18 años empezó a escribir cuentos, algunos de los cuales fueron publicados en la década de 1930 por un amigo de la familia y a su vez autor de Eden Phillpotts, ofreciendo consejos astutos y constructivos para que Agatha escribiera. Él decía que el artista es solo el vidrio a través del cual vemos la naturaleza, y cuanto más claro y absolutamente puro es ese vidrio, tanto más perfecto podemos ver a través de él. La salud de Clara y la necesidad de dinero dictaron su siguiente medida. En 1910 partieron hacia el Cairo y estuvieron como 3 meses en el Gesiran Palace Hotel. Hubo vestidos de noche y fiestas y la joven Agatha mostró más interés en esto que en los sitios arqueológicos locales. Los amigos y parejas jóvenes que había conocido en el Cairo la invitaron a fiestas en casa y a su regreso a Inglaterra siguieron varias propuestas de matrimonio. En 1912 fue cuando Agatha conoció a Archie Christie, un aviador bastante cualificado que había solicitado unirse al Royal Flying Corps. Su noviazgo fue muy rápido y ambos estaban desesperados por casarse, pero no tenían dinero, por supuesto. Según su autobiografía, fue la emoción del extraño lo que los atrajo a ambos. Se casaron en la víspera de Navidad de 1914 después de que ambos
ya hubieran experimentado la guerra. Archie en Francia y Agatha en el frente, pero trabajando con el destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja en Turkey. Pasaron su luna de miel en el Gran Hotel de Turkey y el 27 de diciembre Archie regresó a Francia. Se vieron muy poco durante los años de la guerra y no fue hasta enero de 1918 cuando Archie fue enviado a la oficina de guerra en Londres, y entonces Agatha sintió que su vida de casada realmente comenzó. Bien, el siguiente capítulo, que como verán lo he dividido en varios capítulos, sería de 1916 a 1924 y es cuando el personaje de Hércules Poirot nace. Fue durante la Primera Guerra Mundial que Agatha se dedicó a escribir historias de detectives. Su primera novela, The Mysterious Affair at Styles, tardó un tiempo en terminar y aún más tiempo en encontrar editor. Empezó a escribir en parte por una apuesta de su hermana Max, que dijo que no podía escribir una buena historia de detectives, y en parte para aliviar la monotonía del trabajo que ella hacía en el dispensario donde había soldados de la guerra. Después, cuando empezó a trabajar en este dispensario, aceptó una oferta para trabajar allí y completó el examen de la Sociedad de Farmacéuticos. Primero elaboró su trama y luego encontró a sus personajes en un tranvía en Turkey. Terminó el manuscrito durante sus vacaciones de 2 semanas que pasó en el Hotel Moorland en Hightop en Dartmoor. Su nueva experiencia en venenos también se utilizó bien. El uso del veneno por parte del asesino fue tan bien descrito que cuando el libro fue finalmente publicado, Agatha recibió grandes críticas o buenas críticas a un escritor de ficción, e incluso una mención en el diario farmacéutico. 1919 fue un año trascendental para Agatha, ya que finalizó la guerra y Archie había encontrado un trabajo en la ciudad y tenía suficiente dinero para alquilar y amueblar un piso en Londres. Más tarde, ese mismo año, el 5 de agosto, Agatha dio a luz a su única hija, Rosalind. También fue el año en el que un editor, John Lane, después de haber recibido el manuscrito de The Mysterious Affair at Styles, hizo su publicación y contrataron a Agatha para escribir 5 libros más. John insistió en hacer un par de cambios en su manuscrito, incluyendo un capítulo final rediseñado en lugar de un clímax de la corte. Entonces, ¿de dónde vino la inspiración para Hércules Poirot? Durante la Primera Guerra Mundial hubo refugiados belgas en la mayor parte del campo inglés, siendo Turkey uno de los sitios donde más había. Aunque no está basado en ninguna persona en particular, Agatha pensó que un refugiado belga, un ex policía belga, sería un excelente detective para The Mysterious Affair at Styles, y así nació Hércules Poirot. Después de la guerra, Agatha continuó escribiendo, experimentando con diferentes tipos de historias de thriller y misterio y asesinato, creando primero a Tommy Tuppence y luego a Miss Marple. En 1922, dejando a Rosalind con su enfermera y su madre, ella y Archie viajaron a través del entonces Imperio Británico, promoviendo la exhibición del Imperio de 1924. Ella continuó escribiendo y recibió muy buenas críticas por The Secret Adversary, mientras estaba en la ciudad del Cabo. Y después que también escribió The Man in the Brown Suit, que estaba ambientada en África, que ya tanto empezaba a conocer. En este momento ya Agatha Christie había decidido cambiar de editor, ya que ella veía que había muchas cláusulas injustas y buscó otro agente. En este caso fue Edmund Core de la compañía de agentes Hughes Massey, y él la encontró un nuevo editor, Williams Collins and Sons, ahora HarperCollins. Bien, etapa de 1925 a 1928. Bien, una vez regresado del gran tour que hicieron por el Imperio Británico, la familia se reunió y se estableció en una casa que llamaron Styles, en los suburbios fuera de Londres. Fue un momento difícil para Agatha, ya que su madre había muerto y a menudo estaba sola limpiando la casa familiar en Turkey y luchando por escribir la próxima novela para Collins.
La relación de Archie y Agatha, tensa por la tristeza en su vida, se rompió cuando Archie se enamoró de una compañera golfista y amiga de la familia, Nancy Neal. Archie era un entusiasta golfista, pero Agatha no. Una noche a principios de diciembre, abrumada por su situación y con su amiga y secretaria por la noche, Agatha dejó a Rosalind en la casa al cuidado de las criadas sin decir dónde iba. Su coche fue encontrado abandonado a la mañana siguiente a varios kilómetros de distancia y se produjo una búsqueda nacional. La prensa y el público creían varias especulaciones sobre lo que podía haber sucedido y por qué, pero nadie lo sabía con seguridad. Finalmente sucedió que Agatha había viajado de alguna manera a la estación de King Cross, donde tomó el tren a Harrogate, y se registró en el Hotel Spa de Harrogate. El nombre de Teresa Neal, anteriormente de Sudáfrica, fue con el que se registró, después de haber sido reconocida por el personal del hotel, que alertó a la policía. Ella no reconoció a Archie cuando él vino a su encuentro, posiblemente conmocionada, pero ciertamente sufriendo de amnesia. Agatha no recordaba quién era, y en principio nunca se llegó a saber qué es lo que pasó, y nunca habló ni con amigos ni con familiares. Agatha y Archie permanecieron separados. Agatha vivía con Rosalind y Archie en Londres. A su vez seguía un curso de tratamiento psiquiátrico en Harley Street. De esa manera, pues consiguió tener más historias para sus próximas novelas. Bien, después hizo una serie de cuentos para la revista The Sketch, creando así The Big Four, y finalmente aceptó que su matrimonio había terminado. El divorcio de Archie fue concedido en 1928. Agatha y Rosalind se fueron de Inglaterra a las Islas Canarias, donde Agatha terminó dolorosamente El misterio del tren azul, el libro con el que había luchado mientras lloraba a su madre. A finales de 1928, Agatha escribió su primera novela de la detective Mary Westmacott, Giant's Breath. No es exactamente una novela detective, sino una obra de ficción sobre un compositor obligado a trabajar por razones financieras. Bien, la siguiente época, entre 1929 y 1938, fue para ella un nuevo comienzo. Una de las ambiciones de toda la vida de Agatha Christie había sido viajar en el Orient Express, y su primer viaje tuvo lugar en el otoño de 1928. Agatha partió hacia Bagdad y desde allí viajó al sitio arqueológico en donde se hizo amiga de los Bulley, que dirigían la excavación. Invitada de vuelta al año siguiente, conoció al arqueólogo de 25 años de edad, Max Mallowan, que se convertiría en su segundo marido. Le preguntó por Catherine Bulley, que le mostró a Agatha todos los sitios, y cada uno de ellos lo encontró muy interesante. Su relación fue forjada por los viajes. Max podía y Agatha también. Max propuso en la última noche de su visita a la casa familiar de Agatha que se casara con ella. Se casaron el 11 de septiembre de 1930 en la iglesia de St. Caver en Edimburgo. Y Agatha solo sacó un nuevo pasaporte, reduciendo un poquito la edad para irse de luna de miel. Max regresó a la excavación de Bulley, pero esta vez solo, y Agatha a Londres a escribir. Así comenzó una rutina anual productiva y recurrente de escritura y viajes para Agatha y Max. Veranos en Ashfield con Rosalind, Navidad con la familia de su hermana Nadine Hall, finales de otoño y primavera en excavaciones, y el resto del año en Londres y su casa de campo en Winterbrook, en el borde de Wallingford, en Oxfordshire. Como regla general, Agatha escribió 2 o 3 libros al año, y cuando tenía tranquilidad escribía 1 o 2 capítulos durante las mañanas y ayudaba donde estaba por las tardes. La atmósfera de Oriente Medio no se perdió en Agatha, como se puede ver en libros como Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Y también ellos llegaron a Bagdad, así como muchos cuentos escritos dentro de este periodo.
Bien, la siguiente época sería entre 1939 y 1945, los años de la Segunda Guerra Mundial. En los años de esta guerra mundial, Max consiguió trabajo en el Cairo y utilizando como intérprete, utilizaba sus idiomas para ayudar en este caso a los aliados, mientras Agatha permanecía en Inglaterra escribiendo y también como voluntario en el dispensario en el Hospital Universitario de Londres. Las novelas que ella escribía pues ahora tenían un gesto patriótico al esfuerzo bélico y se desconcertó al ver que sus publicaciones eran retrasadas en los Estados Unidos, hasta que después de que los estadounidenses se unieron a los aliados. Rosalind, después de casarse con Haber Pritchard, dio a luz a Matthew el 21 de septiembre de 1943. Max estaba en el Cairo, pero Agatha era ya abuela y a menudo iba a ayudar a cuidar al bebé. Agatha se centró en escribir y durante este periodo, ya que al no estar Max tenía menos cosas que hacer y publicó clásicos como Solo quedó uno, El diablo debajo del sol, El cuerpo en la biblioteca, Five Little Pigs y The Moving Finger. Bien, y los últimos años de Agatha Christie fueron ya entre 1946 y 1976. En 1945 regresa Max al terminar la guerra. Agatha se había dado cuenta de las implicaciones fiscales de escribir tanto, entonces se volvió menos prolífica y ahora a mediados de los 50 disfrutaba de un ritmo de vida más lento, al igual que el resto del país. Los últimos años de la década de los 40 pues estuvieron llenos de escasez y hubo un largo, frío y deprimente posguerra. El racionamiento de alimentos no terminó hasta 1954. A finales de 1946 la portada de Agatha como Mary Westmacott fue digamos que puesta muy bien por un crítico estadounidense en el libro A Scene in the Spring. Pero fue el único porque tuvo bastantes malas críticas y ella estaba decepcionada ya que había disfrutado de la libertad de escribir sin la presión de ser Agatha Christie. Las décadas de 1940 y 1950 vieron mucho trabajo que conlleva mucho tiempo con producciones teatrales y entonces no tuvo tanto tiempo para dedicar a la escritura. La última aparición pública de Agatha fue en la noche de estreno de la versión cinematográfica de 1974, Asesinato en el Orient Express, protagonizado por Albert Finney como Hercule Poirot. Su veredicto es que fue una buena actuación con el punto de menor o chascarrillo que dijo que los bigotes de Poirot no eran lo suficientemente lujosos. Después de una carrera muy exitosa y una vida muy feliz, Agatha murió pacíficamente el 12 de enero de 1976. Está enterrada en el cementerio de St. Mary Chelsea, cerca de Wallingford. Bien, y sus personajes más famosos de libros, pues voy a hacer un pequeño repaso. Tenemos a Hércules Poirot, el detective belga que tuvo renombre mundial, tenía una gran inteligencia y comprensión de la mente criminal y estaba respetado por las fuerzas policiales y jefes de estado de todo el mundo. Y sobre todo fue famoso por sus magníficos bigotes. La señorita Marple, la dulce anciana de Santa María Mead, con un don asombroso para resolver crímenes que la policía no podía resolver. Ella vivía en un pequeño pueblo y curiosamente ahí había demasiados crímenes. Los personajes de Tommy and Tuppence, que trabajaban después del final de la Primera Guerra Mundial y establecieron la Young Adventures Limited, y en consecuencia se mezclan con robos, asesinatos y espías internacionales. Los únicos personajes de Agatha Christie que envejecieron y viven sus vidas en tiempo real. Después tenemos otros tres personajes: Ariadne Oliver,
una escritora que escribía sobre crímenes y otras historias sensacionales. Ella acompaña a Poirot en varios de sus casos más famosos, ofreciendo soluciones basadas en intuición femenina. Y luego tenemos a Harley Quinn. El misterioso señor Quinn se le aparece a su amigo el señor Satterwhite en el momento justo para ayudarle a resolver crímenes, a menudo con observaciones cuidadosamente redactadas aparentemente aleatorias que proporcionan una visión de un problema. Y finalmente el detective Parker Pyne. Parker Pyne no es realmente un detective, sino que se especializa en detectar y curar la infelicidad en los descontentos y llenos de culpa. Es otro tipo de detective muy distinto a los que habríamos visto como en las novelas de Agatha Christie. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.